El día de hoy vamos a trabajar textos filosóficos y científicos que ya hemos visto anteriormente. Muy bien, para desarrollar la clase voy a compartirte unas diapositivas donde vamos a tener algunos ejercicios correspondientes, algún aspecto teórico también a manera de repaso. Y luego vamos a trabajar los ejercicios correspondientes del material que tenemos que desarrollar el día de hoy. El día de hoy también voy a tomarte un formulario, ya en los últimos minutos de la clase voy a pasarte un enlace para que puedas ingresar en él y puedas responder unas preguntas sencillas. Muy bien, ahora sí voy a compartirte el material. Dame unos segundos para hacerlo. Aquí está. Muy bien, muchachos. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar ejercicios en textos filosóficos y científicos. Muy bien. A ver, vamos a recordar estos dos temas brevemente para luego desarrollar los ejercicios. ¿Está bien? A ver, en cuanto, jovencitos, a los textos científicos, esto ya lo hemos visto antes. Lo hemos visto en la clasificación de los textos, ¿de acuerdo? Según su contenido. A ver, muchachos. El texto científico da a conocer información o resultados asociados con la práctica de la investigación científica. Algunos textos muestran un hecho basado en una descripción objetiva y rigurosa, que en principio es susceptible de confirmación. Otros describen un experimento que permitió establecer un resultado. Cuando de resultados se trata, estos pueden ser positivos como la corroboración de una hipótesis o de un descubrimiento de impacto, o negativos como la refutación o rechazo de una hipótesis. No pocos textos científicos explican una teoría o un aspecto involucrado en ella, fundamentada en una profunda elucidación conceptual, pero en su mayoría son textos de divulgación científica, en los cuales sin perder su exactitud se pone al alcance de la comprensión de los lectores no especializados información de alto nivel académico. Muy bien, entonces, jovencitos, los textos científicos son aquellos que van a tener como tema a la ciencia principalmente, pero también a la técnica y a la tecnología. Los textos científicos jóvenes pueden dividirse en dos tipos: los textos académicos y los textos de divulgación. Los textos académicos están creados con la intención de divulgarse dentro de un círculo de especialistas. Es por eso que muchas veces para una persona ajena a esta especialidad van a ser textos de difícil comprensión, porque van a estar siendo utilizados palabras técnicas dentro de la especialidad. Pero tenemos también los textos de divulgación científica, como dice aquí en esta diapositiva, en los cuales, sin perder su exactitud, se pone al alcance de la comprensión de los lectores no especializados información de alto nivel académico. Muy bien, jovencitos.
A continuación, vamos a leer este texto de carácter científico y vamos a responder las preguntas. Tú me vas a ayudar. Texto cortito. Dice lo siguiente. Plutón quedó degradado a la categoría de planeta enano en 2006 y desde entonces se considera que solo existen 8 planetas orbitando el Sol. Sin embargo, de confirmarse la hipótesis de un equipo de astrónomos del Instituto de Tecnología de California, Caltech, podrían volver a ser 9 los planetas integrantes del sistema solar. Los modelos matemáticos y simulaciones por ordenador han constatado que teóricamente debería de haber un nuevo planeta denominado Planeta 9, pero no se ha podido observar y localizar de manera práctica. Los resultados preliminares, que deben ser corroborados en el futuro, han levantado un gran revuelo por su importancia histórica. Por primera vez en 150 años, tenemos pruebas sólidas de que el censo planetario del sistema solar está incompleto. Muy bien. Entonces, jovencitos, aquí se nos explica que Plutón ha dejado de ser considerado un planeta, ahora se le considera un planeta enano desde el 2006, pero según algunos estudios, se ha determinado que debe existir por ahí un noveno planeta, pero que todavía no se le ha descubierto de una forma práctica. Pero, según estos científicos, es muy probable que ya pronto lo van a descubrir. Muy bien. Por primera vez en 150 años tenemos pruebas sólidas de que el censo, de que el conteo de los planetas del sistema solar está incompleto, explican los científicos. Jovencitos, en el texto, el sentido del término degradar, ¿cuál sería? Plutón quedó degradado a la categoría de planeta enano. Humillar, envilecer, resumir o reducir. ¿Cuál será aquí el término más adecuado para reemplazar degradado? ¿Cuál será la respuesta? Ponlo en el chat, jovencito, señorita. Está facilito. Plutón quedó humillado, envilecido, resumido o reducido a la categoría de planeta enano. ¿Cuál es aquí la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? Ayúdenme, muchachos. Toledo, Diana, ayúdenme con la respuesta, por favor. ¿Cuál será? Jara, la B me dicen. Envilecer es, como decimos en términos coloquiales, malearse, ¿no? Volverse mal, ¿no? Volverse vil, ¿no? No, no sería la respuesta. ¿Cuál será? Jara me dice la D. Entre estas palabras, la respuesta es la D, claro. Ya no tiene la categoría de planeta, ahora su categoría se ha reducido. Ahora es simplemente un planeta enano. D.
D de dedo. Muy bien, facilito. Continuamos. Básicamente, el texto trata ¿sobre qué trata? La localización del planeta 9 en el sistema solar, la reconsideración de Plutón como el noveno planeta, la posible existencia del planeta 9 en el sistema solar, un informe riguroso de Caltech sobre el censo planetario. ¿Cuál será aquí la respuesta? Facilito también. ¿Qué me dicen, señoritas, jóvenes? ¿Cuál será la respuesta? ¿De qué trata básicamente el texto? ¿Cuál será la respuesta, muchachos? ¿Cuál será la respuesta, Jara? Toledo, ¿cuál será la respuesta? Muchachos, ayúdenme, está facilito. Sandoval, ¿cuál será la respuesta aquí? Diana, Richard, Torreblanca, Sebastián, Yadira, ¿cuál será la respuesta? La C, muy bien. ¿Será la C? A ver, claro, la posible existencia del planeta 9. Está hablando del 2006, ¿no? Estamos en 2021 y todavía no aparece este noveno planeta. A ver, continuamos. No se condice, es decir, es incompatible con el texto sostener que el sistema solar, ¿cuál es la oración incompatible? ¿Cuál es la oración que contradice al texto? Que el sistema solar se hallaba integrado por 9 planetas antes del 2006, podría albergar al planeta 9 según el equipo Caltech. Plutón quedó degradado a planeta enano en 2006. Está conformado por 9 planetas muy bien localizados. Facilito. ¿Cuál contradice al texto, joven? Está sencillito. ¿Cuál no se condice con el texto? ¿Cuál es incompatible con el texto? La D, me dice Sebastián. ¿Concuerdan con su compañero? La D, me dice Jara también. Toledo igual. Aquí la respuesta es evidentemente la D. ¿Está conformado por 9 planetas muy bien localizados? No. El llamado planeta 9 todavía no está localizado adecuadamente. Se sospecha de su existencia. Muy bien, correcto. Continúa. A ver, vamos a recordar algunos aspectos teóricos de los textos filosóficos. También hemos visto anteriormente. El texto filosófico aborda problemas de relevancia universal, ecuménica, es decir, de relevancia que competen a todos los seres humanos. ¿Cuáles son estos problemas? ¿Cuáles son estos temas de relevancia mundial? El sentido de la existencia, la naturaleza de la realidad, el valor de la libertad, la justificación y sentido de la historia,
la dinámica de la ciencia, etc. El texto filosófico tradicionalmente incide en temas ontológicos relativos al ser, axiológicos relativos a la moral, nociológicos relativos al conocimiento, éticos relativos a la moral, epistemológicos relativos a las bases filosóficas de la ciencia y en las construcciones de grandes pensadores, Platón, Descartes, Kant, Nietzsche, Hegel, entre otras figuras notables. El texto filosófico se erige con la intención deliberada de reflexionar y de comprometernos en una investigación profunda y radical. Las características esenciales del texto filosófico son la densidad conceptual, la pulcritud de sus distinciones y el talante crítico. Muy bien, jovencitos. Los textos filosóficos entonces se van a caracterizar por ser muy complejos, por ser muy densos. Esta densidad y complejidad va a ser que va a ser difícil que se puedan entender generalmente, no siempre va a ser así. Se caracteriza también por la pulcritud de sus distinciones, es decir, por la precisión de sus conceptos, los términos, las palabras que se utilizan dentro de los textos filosóficos evitan la ambigüedad, evitan la ambivalencia, evitan la polisemia. Los términos y expresiones que se utilizan están determinados con precisión. Otra característica de los textos filosóficos es su talante crítico. Muy bien, los textos filosóficos no se van a satisfacer con respuestas superficiales a las preguntas que se realizan en ellos, ¿no? Van a cuestionar las verdades que se sostienen en un lugar determinado, en una época determinada, para hallar una verdad profunda. Muy bien. Ahora, jovencitos, vamos a leer un texto filosófico y vamos a responder preguntas sobre él. Muy bien. A ver. En Italia, desde el siglo XIV, los eruditos intentaban hacer revivir e interpretar de nuevo el canon de las obras clásicas para ilustrar la dignitas hominis, la dignidad del hombre, que según ellos era subestimada por los filósofos medievales. Los humanistas volvieron a acudir sobre todo a la filosofía moral de los antiguos, de los griegos antiguos, ¿entiende? Por ser una disciplina basada en la razón y en el uso del sentido común. Consideraban que las éticas paganas debían demostrar ser útiles para los laicos que vivían en el siglo. Esta posición asociada a una toma de conciencia cada vez marcada sobre la dignidad y el deber cívicos en la Italia del Renacimiento fue también aceptada por reformadores como Lutero y en particular Melanchthon, quienes mantenían estrictamente por separado lo sagrado y lo profano. Los filósofos humanistas denunciaron tal vez injustamente el apego maniático de sus predecesores a la lógica abstracta y deformada del Aristóteles medieval y a su irreprochable pero inhumana disección de cada tema. Era en parte una cuestión de estilo. Los humanistas estimaban que la toma de conciencia personal acerca del tema moral
podía ser más suscitada, provocada, por un escritor pagano elocuente que por las argucias impersonales de los teólogos de profesión. En realidad, las obras de Aristóteles contribuyeron mucho al desarrollo de la filosofía moral del Renacimiento, pero los humanistas se inspiraron en otras tres tradiciones antiguas, importantes para formar sus ideas éticas y elaborar los modelos de su elocuencia inspirada: el idealismo platónico, el estoicismo y el epicureísmo. Lógicamente, la explotación de estas fuentes paganas los llevaron a entrar en conflicto con los teólogos de su época. Muy bien. A ver, jovencitos, señoritas. Aquí tenemos un texto eh, filosófico, pero que no es difícil de entender, ¿no? No es un texto, eh, no es un texto que tenga como característica la densidad. Entonces, es fácil entender este texto. Se nos dice que en Italia desde el siglo XIV aparecieron una nueva raza de eruditos, una nueva generación de sabios que pretendieron, dice, retomar esta idea de los griegos antiguos de devolverle la dignidad al hombre. Es decir, el centro de su reflexión, el centro de su pensamiento, sería el hombre nuevamente, ya que tú sabes que la filosofía medieval se caracterizaba por ser teocéntrica. El centro de su reflexión era Dios. En cambio, los humanistas, para los humanistas, el centro de su reflexión era el hombre. Entonces se inspiraron en los griegos antiguos. Los humanistas, nos dice el texto, criticaron que sus predecesores, los filósofos anteriores a ellos, se pegaran maniáticamente a lo que decía Aristóteles. Dice aquí, los filósofos humanistas denunciaron tal vez injustamente el apego maniático de sus predecesores a la lógica abstracta y deformada del Aristóteles medieval, ya su irreprochable pero inhumana disección de cada tema. Entonces, eran críticos a esta visión de Aristóteles que tenía la filosofía precedente a ellos. Luego se nos dice que estos humanistas se inspiraron en tres tradiciones antiguas. Se inspiraron en tres tradiciones antiguas. El idealismo de Platón, o sea, se inspiraron en Platón, el estoicismo y el epicureísmo. Lógicamente, dice el texto, la explotación de estas fuentes paganas, ¿no?, ajenas a la religión cristiana, los llevaron a entrar en conflicto con los teólogos de su época, ¿no?, con los investigadores de la fe de Dios de su época. Muy bien. A ver, jovencito, vamos a responder las preguntas. La primera de ellas, el texto aborda centralmente el tema. ¿Cuál es la respuesta aquí? Del humanismo del Renacimiento, del paganismo de la Edad Media, de la doctrina moral de Aristóteles, de la reforma religiosa de Lutero. ¿Qué facilito? ¿Cuál es la respuesta aquí, muchachos? El texto aborda centralmente ¿cuál tema? ¿Cuál será la respuesta? En el texto se está hablando acerca del humanismo, ¿no? ¿Cuál será la respuesta?
¿Cuál será la respuesta, jovencitos? Ayúdeme, jovencitos. Arián, Yadira, Víctor, Sebastián. ¿Cuál será la respuesta aquí? ¿De qué trata el tema? Mejor dicho, el texto aborda centralmente el tema del humanismo del Renacimiento, del paganismo de la Edad Media, de la doctrina moral de Aristóteles, de la reforma religiosa de Lutero. Aquí la respuesta, jóvenes, es la A, del humanismo del Renacimiento. Claro, de eso se está hablando en el texto. Se está citando algunas características, en quienes se basaron, contra quienes, eh, mejor dicho, a quienes criticaron, ¿no? ¿Qué características tenía? La A es la respuesta. A ver, jóvenes, en el texto la palabra suscitar adquiere el sentido de, ¿cuál será? De negar, depreciar, subestimar o propugnar. Propugnar es defender, ¿no? ¿Cuál será? Propugnar es defender, promover, por si acaso. Depreciar es quitarle el valor a algo. Darle un valor menor de lo que tiene algún objeto. A ver, jovencitos, en el texto dice lo siguiente. Voy a buscar esta palabra suscitada. Era en una parte cuestión de estilo. Los humanistas estimaban que la toma de conciencia personal acerca del tema moral podía ser más suscitada por un escritor pagano. Podría ser más suscitada por un escritor pagano que por Aristóteles. ¿Cuál será? Podría ser más denegada, depreciada, subestimada o propugnada. Propugnar es promover. En el texto se nos dice que eh, los humanistas fueron críticos con Aristóteles, porque el filósofo más importante en la Edad Media fue Aristóteles. Entonces ellos, como eran unos nuevos, una raza nueva de filósofos, se propusieron a criticar a Aristóteles. Se influyeron más por Platón. Entonces, jovencitos, si en esta parte dice lo siguiente, voy a leerlo de nuevo, dice, era en parte una cuestión de estilo. Los humanistas estimaban la toma de conciencia personal acerca del tema moral podía ser más suscitada por un escritor pagano que por las argucias de Aristóteles. Entonces, preferían a los escritores paganos que a Aristóteles. Entonces, los escritores paganos podrían promover esta forma de conocimiento. Entonces, aquí la respuesta es la D. La palabra en cuestión adquiere el sentido de promover. Esto es propugnar. D de dedo. Muy bien. Facilito, muchachos. A ver, continuamos. A ver aquí. Resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que. ¿Cuál es lo incompatible? El tema moral era considerado como un atributo propio de los escritores paganos. En el siglo XV, en el siglo XIV, algunos estudiosos separaban claramente lo pagano de lo profano.
Los eruditos italianos promovían la interpretación del canon de las obras clásicas. La filosofía humanista del Renacimiento se circunscribió, se delimitó a la doctrina aristotélica. ¿Cuál es aquí la respuesta? ¿Cuál es incompatible, jovencitos? ¿Cuál será la respuesta? Ayúdenme, muchachos. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál es falsa con respecto al texto? La D me dice Kevin. ¿Concuerdan con su compañero? En lo que les dije hace un momento, también estaba contenida esta respuesta. Les decía que los humanistas se propusieron criticar a Aristóteles, ¿no? Lo dejaron de lado. Se influyeron, dice el texto, por Platón, por los estoicos y por los epicureístas. Y censuraron o criticaron a Aristóteles. Para el autor del texto se nos dice que no fueron muy justos con Aristóteles. Muy bien. Resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que, muy bien, Kevin, la filosofía humanista del Renacimiento se circunscribió a la doctrina aristotélica. Falso. Más bien lo dejaron de lado y se influyeron por otras fuentes, fuentes de la Grecia clásica, los estoicos, los epicureístas y los platónicos. Muy bien, continuamos. A ver aquí. Pregunta, ¿se deduce, se infiere a partir de las premisas textuales que las obras de Epicuro o las de Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, formaban parte de la práctica exegética de los teólogos? Rechazaban de manera extremista la dignidad del hombre, eran cuestionadas por los religiosos de la Edad Media, fueron cuestionadas por el reformador Martín Lutero. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Cuál será? Está facilito también. ¿Cuál es la respuesta? En el texto se nos dice que los humanistas influyeron por Epicuro, por Zenón de Sitio y el resto de estoicos, por Platón, ¿no? Entonces, se deduce a partir de las premisas textuales que las obras de Epicuro o las de Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, ¿cuál será la respuesta? Del texto inferimos que el filósofo más importante de la Edad Media fue Aristóteles, ¿no? Ahora, si Aristóteles era el más importante, se dejó de lado a otros filósofos. Lo que hicieron estos nuevos pensadores, que luego fueron llamados humanistas, fue algo radical. Dejaron a Aristóteles de lado, lo criticaron, además, y se influyeron por otros pensadores que habían sido dejados de lado en la Edad Media. Platón, Epicuro, Zenón de Sitio, ¿correcto?
Entonces, se deduce a partir de las premisas textuales que las obras de Epicuro o las de Zenón de Sitio formaban parte de la práctica exegética de los teólogos. Exégesis es comentario que alaba alguna obra, un comentario que alaba alguna obra. Eso es exégesis. Entonces, estas obras de Epicuro y de Zenón de Sitio formaban parte de la práctica exegética de los teólogos. No, porque eran pensadores paganos, ¿no? Falso. Esto no puede ser. ¿Rechazaban de manera extremista la dignidad del hombre? No, más bien ellos sostenían la dignidad del hombre. Por eso que los humanistas se influyeron en ellos. ¿Eran cuestionadas por los religiosos de la Edad Media? Esta es la respuesta. Los religiosos de la Edad Media cuestionaban a estos filósofos porque los consideraban paganos. La C es la respuesta. Muy bien. Aquí la respuesta, jovencitos, es la C. Perfecto. En el texto se señala claramente que los filósofos humanistas se encargaron de develar el mundo griego a partir de tres fuentes: el epicureísmo, el estoicismo y el idealismo platónico. Estas influencias los llevaron a entrar en conflicto con los teólogos de su época. Muy bien, la C es la respuesta. A ver, si la tarea intelectual de los humanistas, esta es la pregunta de extrapolación, hubiese consistido únicamente en una reinterpretación de los postulados aristotélicos, probablemente ¿qué hubiese pasado? Si los humanistas no hubiesen criticado y dejado de lado a Aristóteles, sino que hubiesen reinterpretado sus postulados, probablemente ¿qué hubiese pasado? Los teólogos medievales habrían proscrito todo tema basado en la moral. El Renacimiento no habría reflexionado acerca de la dignidad humana. Sería injusto señalar que hubo un apego maniático a la lógica aristotélica. Tendríamos que replantear cronológicamente la aparición de la Edad Media. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta, jovencitos? ¿Cuál será, muchachos? Si los humanistas hubiesen consistido únicamente en una reinterpretación de los postulados aristotélicos, no hubiese habido un cambio radical, ¿no?, entre el pensamiento de la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Habría sido una filosofía muy parecida, no hubiese habido un cambio radical. En el texto se nos dice que los humanistas intentaron devolverle la dignidad al hombre, es decir, centrar su pensamiento filosófico en el hombre, como los griegos antiguos lo habían hecho, ¿no? Platón, Zenón de Sitio, ¿no?, Epicuro. Entonces se influyeron de estos pensadores para tener como centro de su reflexión al hombre. Correcto. Entonces, si la tarea intelectual de los humanistas hubiese consistido únicamente en una reinterpretación de los postulados aristotélicos, probablemente, ¿cuál es la respuesta aquí?
La B es la respuesta. El Renacimiento no habría reflexionado acerca de la dignidad humana. El centro de la reflexión filosófica hubiese seguido siendo Dios, ¿no? Muy bien. La lectura de los postulados platónicos, estoicos y demás fueron el germen de la filosofía humanista, la cual se planteó el problema de la dignidad humana. Si no hubiesen centrado su atención en estas fuentes, probablemente este tema habría sido soslayado, habría sido dejado de lado. Muy bien, jóvenes. A ver, continuamos. Vamos a leer el siguiente texto y vamos a responder las preguntas. A ver. Dice, en la mayoría de las especies animales se observa una serie de situaciones definidas, estereotipadas, que preceden al acto sexual. Los estudios de animales, en particular de mamíferos, muestran la importancia del hipotálamo, que como hemos visto, desempeña un papel clave en la generación y la modulación de las emociones. La activación de neuronas en estas regiones del hipotálamo excita a su vez a otras que tienen a su cargo la iniciación y la coordinación de un conjunto de movimientos musculares y viscerales, que se repiten de manera consistente y terminan con la consumación del acto sexual. Algunos de estos patrones son también característicos de la última parte del acto sexual en el humano. Lo que ocurre antes es justamente el terreno del proceso creativo, del erotismo, cuando la mente puede elaborar pensamientos, lenguaje y acciones complejas mucho antes de culminar el proceso con un acto sexual. Imaginación, fantasía, ensoñación, que son elementos básicos del erotismo, se encuentran hasta donde sabemos en sitios, neuronas y conexiones neuronales exclusivas de la especie humana. En el animal, los estímulos que incitan a la cópula son variados. El olor de la hembra en celo, el color del plumaje o del pelaje de los machos, la expresión del canto en las aves o el chirriar de las cigarras. En el hombre, además de la existencia de estos mismos estímulos relativamente sencillos que le permiten funcionar en forma simple, semejante a la de los animales, existe una multitud de otras motivaciones externas, pero más sutiles, como la representación plástica o escrita, y de manera muy importante otras internas como la evocación y la imaginación. Muy bien, jovencitos. En el texto se nos está diciendo que el acto sexual en los animales, ¿no?, tiene un componente simplemente biológico, ¿no? No simplemente, exclusivamente biológico. En la primera parte del texto se nos dice que en la mayoría de las especies animales se observa una serie de situaciones definidas, estereotipadas, que preceden al acto sexual. En los humanos ocurre algo parecido, pero hay algo más. En los humanos juega un papel importante el erotismo. El erotismo no se da en los animales, pero sí se da en los seres humanos. ¿Qué es esto
que el autor llama erotismo. Aquí en la parte final del primer párrafo se dice: algunos de estos patrones son también característicos de la última parte del acto sexual en el humano. Lo que ocurre antes es justamente el terreno del proceso creativo, del erotismo, cuando la mente puede elaborar pensamientos, lenguajes y acciones complejas mucho antes de culminar el proceso con un acto sexual. Imaginación, fantasía, ensoñación, que son elementos básicos del erotismo, se encuentran hasta donde sabemos en sitios, neuronas y conexiones neuronales exclusivas de la especie humana. Entonces, el erotismo es esta mezcla de pensamientos, lenguajes, fantasías y acciones complejas que van a terminar finalmente en el acto sexual, que es único en los seres humanos, no lo tienen los animales. Muy bien, jovencitos. A ver, aquí hay una figura 1. Aquí hay una llamada, dice, ¿no? En la mayoría de las especies animales se observa una serie de situaciones definidas, estereotipadas, que preceden al acto sexual. Aquí vamos a tener un ejemplo de esta actividad. La danza nupcial de los alacranes, un rito repetido, sin variación, desde hace millones de años. O sea, los alacranes, antes de la cópula, realizan este baile ritual. Muy bien. A ver, continuamos. Primera pregunta, jovencitos. ¿Cuál es el tema central del texto? O sea, ¿cuál es el título del texto? ¿Cuál es aquí la respuesta, muchachos? El papel de las neuronas en las relaciones sexuales, los estereotipos sexuales en los animales, la trascendencia neuronal en las motivaciones sexuales, las funciones del hipotálamo en la reproducción animal. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será aquí? El papel de las neuronas en las relaciones sexuales, los estereotipos sexuales de los animales, la trascendencia neuronal en las motivaciones sexuales, las funciones del hipotálamo en la reproducción animal. ¿Cuál será la respuesta? En el texto, jovencitos, se nos explica cómo se desarrolla el coito tanto en los animales como en los seres humanos. Se nos dice que la presencia del cerebro, ¿no? La presencia de las neuronas es de suma importancia. Eso está presente tanto en los animales como en los humanos, ¿no? Pero hay diferencias. Se habla del erotismo. El erotismo, dice, es una capacidad que también se produce en el cerebro, pero que es propiamente humano, que no lo tienen los animales. Entonces, jovencitos, aquí la respuesta, ¿cuál será? El tema central del texto es la C, la trascendencia neuronal en las motivaciones sexuales, la importancia de las neuronas en las motivaciones sexuales. En el texto, medularmente se explica el papel que desempeña el cerebro
en las motivaciones de las uniones sexuales de animales y humanos. Y si hay semejanzas, también se presentan diferencias en función a cualidades privativas de las zonas neuronales en el hombre. Muy bien. La C sería la respuesta. Acá, jovencitos, respecto de los alacranes del gráfico que se cogían de las tenazas, ¿no? De las pinzas, antes de la cópula. Revelan cambios significativos en su patrón conductual de apareamiento. Se hallan entrelazados para dar inicio a una lucha campal por la hembra. Unen sus tenazas de forma inusual a sus congéneres para finalizar su ritual. Ponen en contacto sus pinzas de la misma manera que el resto de su especie. ¿Cuál es la respuesta aquí? Ayúdenme, jovencitos, ¿cuál será la respuesta? En el texto se nos dice, ¿no?, que los animales repiten patrones. Estos patrones se han dado y son los mismos de hace miles, incluso millones de años. Se pone como ejemplo esta especie de danza ritual que hacen los alacranes antes de copular. Entonces, ¿cuál será la respuesta aquí? ¿Cuál será, muchachos? Está facilito. ¿Cuál será aquí la respuesta en la pregunta 2? Está facilito. A ver, ayúdenme. Kevin, ¿cuál será aquí la respuesta? Borges. Ayúdame con la respuesta, muchachos. Está facilito. La D me dice. ¿Están de acuerdo, jóvenes, con su compañero? A ver, aquí la respuesta es... Ahí está, la D. Muy bien, Kevin. Ahí está. Si tienen la respuesta, pónganlo aquí en el chat. Kevin ya tenía la respuesta, pero no lo ponía. ¿Ves? Respecto de los alacranes del gráfico, resulta compatible sostener, ponen en contacto sus pinzas de la misma manera que el resto de su especie. O sea, no es un acto individual, es un acto de la especie. Muy bien, esa es una característica que dice el autor que no se da en los seres humanos, ¿no? A ver, continuamos. Continuamos. En el texto, el antónimo contextual del término clave es general, irrelevante, evidente o esencial. ¿Cuál es la respuesta aquí? Antónimo contextual de clave. Voy a leer esta parte. Dice, la importancia del hipotálamo que desempeña un papel clave en la generación y modulación de las emociones. O sea, un papel clave, ¿qué es? Es un papel importante, ¿no? ¿Cuál será el antónimo de importante, jovencitos? Qué facilito. ¿Cuál es el antónimo de importante? General, irrelevante, evidente o esencial. ¿Cuál es la respuesta aquí?
¿Cuál es la respuesta? Irrelevante, me dice Yadira. Claro que sí, antónimo de importante, sin importancia, es decir, irrelevante. Muy bien. Se infiere del texto que el erotismo, esto te lo he mencionado, o sea, acerca del erotismo, aparte de haber leído el texto, te lo he mencionado también cuando hicimos el análisis del texto. ¿Qué se infiere acerca del erotismo? Es una serie de conductas estereotipadas del cortejo animal, es un rasgo distintivo del ser humano para dar inicio a la cópula, suele estimular la reacción sexual luego de la unión sexual, se haya incluido, se haya circunscrito al comportamiento instintivo del hombre. ¿Cuál será la respuesta? Está facilito. ¿Cuál será la respuesta? Yo les decía que el erotismo es propio de los seres humanos. Los animales no practican el erotismo, ¿no? ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será? Se infiere del texto que el erotismo es una serie de conductas estereotipadas del cortejo animal. No. Es un rasgo distintivo del ser humano para dar inicio a la cópula. Suele estimular la reacción sexual luego de la unión sexual. No. Luego de la unión sexual, no. Es un juego previo. No es la C. Se haya circunscrito al comportamiento instintivo del hombre. ¿Cuál será? ¿La B o la D? ¿Cuál es la respuesta aquí, muchachos? ¿La B o la D, muchachos? ¿Cuál será? Arián, ayúdame con esta respuesta. Arián Toledo. ¿La B o la D? ¿Cuál es la respuesta? La D me dice. ¿Están de acuerdo con su compañero? A ver, vamos a ver si ha acertado su compañero. Aquí la respuesta es la B. Claro, no puede ser instintivo, jóvenes, porque si es instintivo, no se controla racionalmente, ¿no? O sea, no es voluntario de los seres humanos. Y en el texto, del texto podemos inferir que estos juegos previos se realizan por la voluntad del ser humano, ¿no? No es algo que eh, es independiente de la voluntad. No. Por eso no podría ser la D, la respuesta es la B. Hay rasgos comunes que comparten los humanos y los animales en la unión sexual. Sin embargo, resulta evidente que en el ser humano hay una antesala a esta, y es el erotismo. Este requiere de procesos privativos del hombre como la imaginación y la fantasía. Muy bien. A ver, última pregunta de este texto. Si el ser humano careciera de imaginación, fantasía y ensoñación, ¿qué sucedería? El hipotálamo no podría preparar al organismo para el apareamiento.
Los animales también poseerían erotismo para dar inicio a sus cortejos. Las conexiones neuronales humanas serían indiscernibles, indiferenciables a los animales. Su desempeño sexual sería equiparable a una conducta estereotipada, como la danza de los alacranes, ¿no? Que se agarran de sus pinzas. Eso es instintivo, ¿no? Eso no lo hacen conscientemente, no dicen voy a bailar con ella antes de tener relaciones sexuales. Es algo instintivo, no es erotismo. Entonces, ¿cuál será aquí la respuesta? Está facilito. ¿Cuál será, muchachos? Si el ser humano careciera de imaginación, fantasía y ensoñación, que son los componentes del erotismo, entonces el ser humano se comportaría semejante a los animales, ¿no? No habría erotismo en los seres humanos. Entonces aquí la respuesta, jovencitos, es la D de dedo. Su desempeño sexual sería equiparable a una conducta estereotipada, ¿no? Una conducta igual a todos los de su especie. Existen lugares específicos del cerebro humano que son responsables de la imaginación, fantasía, ensoñación, las cuales son la base del erotismo. Por lo tanto, este lo distingue de los animales en relación a la unión sexual. La D sería la respuesta. Muy bien, jóvenes, hemos leído un texto filosófico y dos textos científicos, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con el material correspondiente. Voy a dejarte de compartir las diapositivas y voy a compartirte el otro material. Dame unos segundos. Muy bien, muy bien, jovencitos. Espérenme unos segundos. Ya está. Muy bien. A ver, jovencitos. Necesito que alguien me ayude con la lectura de este texto. Jara, ¿me escuchas? Ayúdame con la lectura de Sí, este texto. profe. Ya, profe, ahorita. Estás atento, ¿no? A la clase, Jara. Lee, Sí, por sí, sí, favor, sí, este sí. texto. Estoy cambiando el pañal a mi hermano. A ver, hoy, en buena parte del mundo, el desarrollo, la globalización está en tela de juicio. Por ejemplo, en Latinoamérica, después de un breve periodo de crecimiento a principios de la década de 1990, se han instaurado el estancamiento y la recesión. El crecimiento no fue sostenido, algunos dirían que no era sostenible. De hecho, en esa coyuntura, el historial de crecimiento de la llamada era post-reformista, no es mejor.
y en algunos países es mucho peor que en el muy criticado periodo de sustitución de importaciones de los decenios de 1950 y 1960, cuando los países de la región trataban de industrializarse a base de restringir las compras al exterior. De hecho, los críticos de la reforma señalan que el efímero crecimiento de principios en toda la región del decenio de 1990 fue apenas una carrerita que ni siquiera compensó la década perdida de 1980. En toda la región la gente se pregunta, ¿falló la reforma o falló la globalización? La distinción es tal vez artificial, porque la globalización estaba en el centro de las reformas, incluso en las naciones que se las arreglaron para crecer, como México. Los beneficios se han concentrado en el 30% más rico de la población, sobre todo en el 10% más alto. Los de abajo han ganado poco y muchos están peor. Las reformas han expuesto a las naciones a riesgos mayores y estos han recaído injustamente en los que están menos preparados para afrontarlos, al igual que en muchos países donde el ritmo y secuencia de las reformas han hecho que sea mayor la destrucción que la creación de empleos, así también la exposición a riesgos sobrepasó la capacidad de crear instituciones que le hagan frente, entre ellas redes de seguridad efectivas. En este yermo panorama pueden encontrarse algunos signos positivos. Los del norte se han vuelto más conscientes de las desigualdades de la arquitectura económica global. El acuerdo de Doha de llevar a cabo una nueva ronda de negociaciones comerciales. La ronda del desarrollo promete rea- rectificar algunos de los desequilibrios del pasado. Se ha producido un cambio marcado en la retórica de las instituciones económicas internacionales. Por lo menos ya hablan de pobreza. En el Banco Mundial se han efectuado algunas reformas verdaderas y se ha notado cierto progreso en trasladar la retórica a la realidad, en asegurar que se escuchen las voces de los pobres y se tomen en cuenta las preocupaciones de las naciones en desarrollo. Fuera de ahí, sin embargo, existe a menudo un abismo entre la retórica y la realidad. Muy bien. A ver, jóvenes, aquí tenemos un texto que está hablando, que es crítico con la globalización, ¿no? Se nos dice que el crecimiento que hubo en Latinoamérica en la década de los 90 fue una carrerita, utiliza ese término. Nos dice eh, que esa carrerita ni siquiera compensó la década perdida de 1980. Luego se nos dice que en toda la región la gente se pregunta si falló la reforma o falló la globalización. Y el autor sostiene que la distinción es tal vez artificial. O sea, lo que falló es tanto la reforma como la globalización. Porque la globalización, dice, estaba en el centro de las reformas, incluso en las naciones que se las arreglaron para crecer como México, los beneficios se han concentrado en el 30% más rico de la población, sobre todo en el 10% más alto. Muy bien. Luego en la parte final del texto se nos dice
que en este yermo panorama puede encontrarse algunos signos positivos. O sea, a pesar de que la globalización o las reformas de principios de la década del 90 fue negativa, se pueden encontrar algunos signos positivos. Los del norte se han vuelto más conscientes de las desigualdades de la arquitectura económica global. Los del norte se refieren a los países desarrollados. El acuerdo de Doha de llevar a cabo una nueva ronda de negociaciones comerciales, la ronda del desarrollo, promete rectificar algunos de los desequilibrios del pasado. Se ha producido un cambio marcado en la retórica de las instituciones económicas. Por lo menos ya hablan de pobreza. En el Banco Mundial se han efectuado algunas reformas verdaderas y se ha notado cierto progreso en trasladar la retórica, las palabras, a la realidad, en asegurar que se escuchen las voces de los pobres y se tomen en cuenta las preocupaciones de las naciones en desarrollo. Fuera de ahí, sin embargo, existe a menudo un abismo entre la retórica, lo que se dice, y la realidad. Muy bien, jovencitos. Muy bien, jovencitos. A ver, vamos a responder las preguntas. La primera de ellas. En el texto, la expresión signos positivos connota en última instancia, ¿qué cosa? En este yermo panorama puede encontrarse algunos signos positivos, dice. ¿Qué connota en última instancia signos positivos? Una conclusión optimista, una nueva realidad, una constatación o una contradicción. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? Yadira me dice la D. ¿Están de acuerdo con su compañera? Muy bien, Yadira. Aquí la respuesta es la D. Claro, la situación está difícil, ¿no? La globalización no ha cumplido con sus objetivos en Latinoamérica, pero se ven algunos signos positivos. Entonces aquí hay una paradoja y una contradicción. Perfecto. Muy bien, Yadira. Pregunta 2. En el texto, el autor fundamentalmente, ¿qué cosa sostiene? Destaca la conciencia de la desigualdad en los países del norte, compara el crecimiento de las décadas 60 y 90 en América Latina, cuestiona la globalización en los llamados países en desarrollo, define como globalización el crecimiento de la década de los 90. Facilito. ¿Cuál será aquí la respuesta? Alison García me dice la C. ¿Están de acuerdo con su compañera? ¿Están de acuerdo con su compañera? Yadira, ¿estás de acuerdo con Alison? Toledo, ¿estás de acuerdo con Alison? Todos jovencitos, ¿están de acuerdo? Yadira está de acuerdo. Muy bien. En el texto, el autor fundamentalmente cuestiona, ¿no? Critica la globalización en los llamados países en desarrollo. Dice, estos países se han abierto al mundo, ¿no? Han seguido las recetas
de los países industrializados, de los países desarrollados, pero no ha habido tal desarrollo. Hay una carrerita nada más. Entonces critica la globalización en los llamados países en vías de desarrollo. Pregunta siguiente. Se deduce que en los decenios de 1950 y 1960, los gobiernos de América Latina promovían el desarrollo de su industria nacional. Los países en desarrollo eliminaron importaciones de productos industriales. Los países del norte diseñaron la arquitectura económica de la globalización. En un principio, el crecimiento económico caracterizó a los países en desarrollo. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será? ¿Qué pasó en esa década? A ver, vamos a volver al texto. Acá dice, de hecho, en esa coyuntura, a inicios de los 90, el historial de crecimiento de la llamada era posreformista no es mejor, y en algunos países es mucho peor que en el muy criticado periodo de sustitución de importaciones de los decenios de 1950 y 1960, cuando los países de la región trataban de industrializarse a base de restringir las compras del exterior. Los países de Latinoamérica querían industrializarse restringiendo las compras al exterior, no comprando o comprando menos los productos extranjeros. Muy bien. A partir de aquí, jovencitos, inferimos que en los decenios de 1950 y 1960, ¿cuál será? ¿Cuál será, muchachos? ¿Cuál es la respuesta aquí? Dice que los países restringieron las importaciones, o sea, restringieron la compra de productos del exterior. Entonces, para hacer esto, han tenido que hacer algo dentro de sus países, ¿no? Esas compras que ya no se hacen al exterior, se hacen dentro del país. Es decir, el país tiene que producir, si no los mismos productos que vendían los de otros países, por lo menos productos análogos, semejantes a esos productos, ¿no? Entonces, jovencitos, se deduce que en los decenios de 1950 y 1960, aquí la respuesta es la A. Los gobiernos de América Latina promovían el desarrollo de su industria nacional para consumir solamente productos nacionales. La A es la respuesta. A de avión. A de avión. Siguiente pregunta. ¿Es incompatible afirmar que el acuerdo de Doha, que está al final del texto, cuál es lo incompatible? Desilusionó a Stiglitz. Stiglitz es el autor del texto, ¿no? Es incompatible afirmar que el acuerdo de Doha desilusionó a Stiglitz, quien luego de un profundo análisis lo calificó como acuerdo retórico. Fue exuberante en discursos sobre desequilibrios en las negociaciones comerciales internacionales. Es
una promesa de los países del norte para aplicar una política de equilibrio en el mercado internacional. Fue consecuencia de la constatación de las profundas desigualdades sociales en los países en desarrollo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? Aquí la respuesta muy bien es la D. La D es la respuesta. Fue consecuencia de la constatación de las profundas desigualdades sociales en los países en desarrollo. El autor es escéptico, ¿no? Se nos dice, sí, en estas reuniones ya se ha hablado de pobreza, pero muchas veces lo que se dice en estos lugares es pura retórica, o sea, hablan nada más y al final no se lleva a la práctica. Aquí la respuesta es la D. Fue consecuencia de la constatación de las profundas desigualdades en los países en desarrollo. Desigualdades sociales en los países en desarrollo. Última pregunta de este texto, jovencitos. Si el Banco Mundial hubiera escuchado realmente las voces de los pobres, ¿qué hubiese sucedido según el punto de vista del autor? Pregunta de extrapolación. Este organismo habría cambiado radicalmente la composición de representantes en el Acuerdo de Doha. La globalización habría implicado, entre otras medidas a favor de una mayor seguridad en los países en desarrollo. Este organismo habría publicado textos oficiales a favor del equilibrio comercial en el... Este organismo habría publicado textos oficiales a favor del equilibrio comercial con los países en desarrollo. Así es. Disminuirían sostenidamente las desigualdades sociales en los países en desarrollo y del norte. ¿Cuál será la respuesta? Si el Banco Mundial, jovencitos, hubiera escuchado las voces de los pobres. ¿Cuál será? La B, me dice Yadira. Muy bien. La globalización habría implicado, entre otras, medidas a favor de una mayor seguridad en los países en desarrollo. Muy bien. B de barco, jovencitos. B de barco. Perfecto. Muy bien, vamos a leer el siguiente texto. Texto 2. Dice lo siguiente. Imagina que tienes que diseñar una sociedad nueva y mejor. Si vives en una bonita mansión, seguramente imaginarás un mundo en el que algunas personas son muy ricas y otras mucho más pobres. Si en cambio vives en la pobreza, probablemente diseñarás una sociedad en la que no se permita a nadie ser muy rico y en la que haya un reparto más equitativo de los recursos. La naturaleza humana es así. Conscientemente o no, la gente tiende a pensar en su propia posición cuando describe un mundo mejor. Estos prejuicios y recelos distorsionan el pensamiento político. La genial ocurrencia de John Rawls fue concebir un experimento mental al que llamó posición original y con el que minimiza la importancia de algunos de los prejuicios egoístas que todos tenemos. Su idea central es muy simple. Diseña una sociedad mejor, pero hazlo sin saber qué posición ocuparás en ella.
No sabes si serás rico, pobre, hombre, mujer, si tendrás una discapacidad, etcétera. Rawls opinaba que detrás de este velo de ignorancia escogerías unos principios más justos, ya que no podrías saber qué tipo de persona te tocaría ser ni dónde podrías terminar. Mediante esta simple artimaña de tener que escoger sin saber cuál será tu lugar, Rawls desarrolló su teoría de la justicia basada en dos principios que, creía él, toda persona razonable aceptaría: libertad e igualdad. El primero es el principio de la libertad. Según este, todo el mundo debería tener derecho a una serie de libertades básicamente inalienables, o sea, irrenunciables. Libertad de credo, libertad de voto y una amplia libertad de expresión. Aunque la restricción de algunas de estas libertades pudiera mejorar la vida de una mayoría de la gente, son tan importantes que deberían protegerse por encima de todo lo demás. El segundo principio de Rawls, el principio de la diferencia, se refiere a la igualdad. La sociedad debería organizarse de forma que repartiera más equitativamente su riqueza y ofreciera oportunidades a los más desfavorecidos. Solo se permitiría a los individuos recibir distintas cantidades de dinero si esta desigualdad fuera a ayudar directamente a quienes están peor. Muy bien, jovencitos, aquí tenemos un texto en el cual se está hablando sobre un experimento mental que hace John Rawls, en el cual a, a este experimento llamó posición original y con el que minimiza la importancia de algunos de los prejuicios egoístas que todos tenemos. Es decir, la persona tiene que imaginar una sociedad mejor, pero no debe saber qué posición va a ocupar en esta sociedad. No va a saber si es rico, si es pobre, si es mujer, si es hombre, si tiene alguna discapacidad, etc. Este experimento, según el autor, según el creador, hace que se planteen ideas sobre una sociedad lo más justa posible. Muy bien. Gracias a este experimento mental, este investigador Rawls obtuvo dos principios. Sacó estas dos conclusiones: el principio de la libertad y el principio de la diferencia. El principio de la libertad se refería a que todo el mundo debería tener derecho a una serie de libertades básicas inalienables. Y el principio de la diferencia, que se refiere a la igualdad, sostiene lo siguiente: la sociedad debería organizar de forma que repartiera más equitativamente su riqueza y ofreciera oportunidades a los más desfavorecidos. Solo se permitiría a los individuos recibir distintas cantidades de dinero si esta desigualdad fuera a ayudar directamente a quienes están peor. Muy bien. A ver, muchachos. Primera pregunta. En resumen, el texto desarrolla un experimento mental de John Rawls sobre... ¿Cuál será aquí la respuesta? La A, me dice Allison.
¿Cuál será la respuesta, muchachitos? La A será la respuesta. Muy bien, Alison. Aquí en la 1 la respuesta es la A. El pensamiento político y la concepción de una sociedad justa. No, comienza el texto del autor diciendo, si le preguntamos a un rico cómo se imagina una sociedad justa, y si le preguntamos a un pobre cómo se imagina una sociedad justa, las respuestas que dan están llenas de prejuicios. Entonces, lo mejor sería que se imaginen una sociedad justa, pero sin saber qué posición tendrían dentro de esta sociedad. Según su punto de vista, al hacer esto, las respuestas son mucho más equitativas, ¿no? No son respuestas más prejuiciosas, no son respuestas tan prejuiciosas. Muy bien, a ver, continuamos. La segunda pregunta. En el texto el término artimaña podría ser reemplazado por, y la palabra inalienable implica algo. ¿Cuál es la respuesta aquí? Está facilito. Muy bien, artimaña podría ser reemplazado por ficción, ¿no? Y inalienable significa que nadie puede perder. Claro, los seres humanos jóvenes tenemos algunos derechos inalienables, es decir, que no podemos renunciar a ellos, que no nos pueden quitar tampoco, como el derecho a la vida, ¿no? Incluso si uno escribe un documento, me rehúso voluntariamente a tener este derecho, a tener el derecho a la vida, no. Ese documento no tiene valor porque es inalienable. No se nos puede quitar ese derecho, ni nosotros mismos podemos renunciar a él. Pregunta 3. Del texto se infiere que John Rawls asume que los seres humanos son siempre proclives a. ¿Cuál será aquí la respuesta? Aquí la respuesta, jovencitos, ¿cuál será? Aquí la respuesta es la C. Del texto se infiere que Rawls asume que los seres humanos siempre son proclives a preservar su situación privilegiada frente a los demás. La C es la respuesta. Pregunta 4. Sobre la teoría de la justicia de Rawls, resulta incoherente afirmar que, ¿cuál es incompatible acerca de la teoría de la justicia? ¿Cuál es incompatible? ¿Cuál será aquí la respuesta? A ver, jovencitos, aquí en la 4. Sobre la teoría de la justicia de Rawls, resulta incompatible afirmar que es imposible realizar un planteamiento con base racional. No es imposible, ¿no? Rawls propuso un planteamiento racional sobre su teoría de la justicia. La D es contradictoria. La D es falsa con respecto al texto.
Y pregunta 5, jovencitos, después de esta pregunta voy a pasarte el enlace. Si en la sociedad que plantea Rawls no existiera el principio de la diferencia. El principio de la diferencia es el que se refiere a la igualdad. Si en la sociedad que plantea Rawls no existiera el principio de la diferencia, ¿cuál sería la respuesta? La A. Las brechas económicas entre los sectores serían cada vez más amplias. 5. A de avión. A de avión. Muy bien, jovencitos, voy a dejarte de compartir este material y voy a compartirte el enlace del formulario. Dame unos segundos.